Comprometidos con Cristo. Vamos a compartir bajo este pensamiento. Comprometidos con Cristo. Abran la palabra del Señor en el Evangelio Mateo capítulo 16 para leer versículo 18. Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18. Y una vez más quiero agradecer la gran bendición de poder estar aquí, la invitación que me ha hecho el pastor, el apóstol, pero también Marco y su esposa, los pastores locales. Les agradezco la oportunidad de darme esta bendición esta noche. ¿Ya lo tienen? Ok, sígalo con su vista, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra vez dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire qué cosa tan tremenda. Cerca del ministerio del Señor Jesús, cerca del final del ministerio del Señor Jesús, Él introdujo la palabra iglesia por primera vez. Aunque estamos en capítulo 16 de Mateo y sabemos que Mateo termina hasta capítulo 28, le recuerdo que la Biblia no está cronológicamente. La Biblia tiene un capítulo, un libro acá, otro evento acá, y entonces va dándonos la historia, porque la intención era que conociéramos el ministerio del Señor Jesús. Pero cuando estamos en capítulo 16 de Mateo, efectivamente el ministerio del Señor Jesús, el ministerio terrenal, está cerca de terminar ya. Y es ahí cuando Él introduce la palabra iglesia, y Él lo hace en dos sentidos. Primeramente, como un cuerpo universal, los creyentes en todo el mundo. Me gusta decir que la verdadera iglesia no tiene nombre, se llama Iglesia de Cristo. Amén. Y ya después tenemos todos los apellidos, ¿verdad? Todos tenemos nuestro apellido. Aquí el apellido es el punto de encuentro. Estoy viendo, nuestro apellido es Centro Cristiano Cuernavaca, y así cada quien va teniendo su apellido, pero somos universalmente la iglesia de Cristo. Ese fue el primer sentido que el Señor le dio. Y el segundo sentido fue de una iglesia local, de una familia que estaba en un lugar y que cumplían con un propósito particular. Así que entonces vamos a ver primeramente el asunto de cuerpo universal. Hermanos, Jesús especificó que Él había venido a inaugurar una comunidad de pacto. Una comunidad de pacto. Eso es lo primero que nos dice la Escritura cuando nos enseña acerca de la iglesia. La iglesia es algo apasionante. Yo soy un pastor, yo tengo muchos años pastoreando, tengo ya casi 35, 36 años pastoreando, y para que no estén adivinando cuántos años tengo, porque se me ven poquitos, tengo 57 años, ya voy para los 58, y si me veo bien es por la buena vida que me da mi esposa, ¿ok? Así que ya tengo muchos años pastoreando y soy un apasionado de la iglesia. Me encanta la iglesia. La iglesia es un buen lugar. Es un lugar maravilloso, la iglesia. Un lugar de transformación, un lugar de sanidad, un lugar de restauración. Hermanos, un lugar de comunión. Es un lugar maravilloso la iglesia. Por eso el Señor, cuando introduce la palabra iglesia para darnos ese sentido de cuerpo universal, Él estaba hablando de algo que iba a resultar una bendición para las naciones, una bendición para los pueblos, una bendición para las ciudades. Pero en particular, Él estaba hablando de una comunidad de pacto. Mire qué cosa tan linda que hicieron ahora. Usted no sabe, pero cuando oró por otra persona y tomó la petición de esa persona, yo espero que usted lo haya hecho
como si fuera la suya. Ese es el verdadero sentido de intercesión. El verdadero sentido de intercesión es cuando tú tomas la carga de otra persona y la haces tuya. Y clamas hasta que quieres una respuesta como si fuera lo tuyo. Y eso entonces viene y toca y ministra. Y eso finalmente concluye cumpliendo la ley de Cristo. A veces andamos inventando, ¿cómo puedo yo cumplir la ley de Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Pues sabes que es muy sencillo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ese sentido de comunidad de pacto, donde entramos en un pacto con la persona que está a nuestro lado, que cree igual que nosotros, que ve la palabra igual que nosotros, que ha recibido a Cristo como Jesús, Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida, y que lo siente en su corazón, y entonces ya nos llamamos hermanos. Eso es algo maravilloso. Cada quien tiene acá su apellido, pero ahora somos hermanos en Cristo. Amén. Una comunidad de pacto. Ahora, pero hermanos, finalmente, cuando el Señor está pensando en esto, Él dio el Evangelio, sus apóstoles, y después de los apóstoles que empezaron con Él, Él levantó otros apóstoles más, entre ellos el gran apóstol Pablo, y al apóstol Pablo se le dio una tremenda bendición. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo le dio una revelación tremenda para que él pudiera escribir por inspiración divina la palabra y que nosotros pudiéramos recibir la herencia. Entre ellos, él escribió el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y yo me equivoco mucho cuando hablo de Romanos, porque me da por decir el Evangelio de Romanos. Me pasa mucho. De repente estoy predicando sobre una parte de Romanos y digo el Evangelio de Romanos. Y la razón es porque el libro de Romanos contiene un mensaje tan tremendo que está contenido todo el Evangelio y el deseo de Dios para nosotros. Y tiene 5 grandes temas. No voy a predicar de ello, pero le voy a dejar esa tarea para que usted lea Romanos y nutra su espíritu con esa palabra, ¿ok? Hay 5 grandes temas que prácticamente serían como el plan de desarrollo de Dios para el creyente. Número 1, el primer tema es condenación. Es el primer tema que trata Romanos. Y usted lee capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos y no puede evitar ser confrontado con el pecado del mundo. Cuando usted lee esos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 1 trata con el pecado del mundo de una manera terrible. El capítulo 1 termina con una de las tremendas listas de pecados que tiene la gente, que teníamos nosotros, vivíamos en ello, y no te queda otra más que sentir la condenación que te conduzca al arrepentimiento. Porque uno tiene que darse cuenta de su pecado. A menos que estés convicto de tu pecado, vas a poder saber que necesitas salvación. Porque la gente pregunta, bueno, ¿de qué tengo que ser salvo? Por eso tienes que ver allá. El segundo tema, justificación. Es el segundo gran tema que trata Romanos. El tercero, santificación. El cuarto, soberanía de Dios. Y el quinto, servicio. Y si lo notas, entonces el Señor empieza a tratar con nosotros con respecto a iglesia, primeramente llevándonos a la condenación para que entendamos que tenemos necesidad de la obra de gracia y de misericordia de Dios en nuestra vida, y nos conduce a la justificación. Ahora, no hay nada más rico, no hay nada más lindo que sentirte perdonado, que sentirte justificado, que sentir esa obra de gracia de parte del Señor. Todos nosotros veníamos del mundo con una losa cargando, veníamos cargando, y de repente, aleluya, Cristo nos hace libres. Y es la justificación, como Dios quita esa carga de sobre nuestra vida.
¿Sabes que esa obra es tremenda? Porque pone al hombre en la condición perfecta para que Dios haga su obra en él. Estamos ministrando en el penal, en el área de donde vivo, en el área del estado de Morelos, en México. Estamos ministrando en el penal, hemos tenido la bendición de ministrar en el penal. Tiempo antes llegaron las autoridades del penal a mi oficina, vinieron, dijeron: Pastor Jacobo, por favor, necesitamos su ayuda. Necesitamos que venga a ministrar al penal porque ya no sabemos qué hacer con la gente, ya está adentro. Ok, ya están adentro, pero no sabemos qué hacer con ellos adentro porque no vamos para ningún lado. Normalmente en México se le da el nombre de reinserción social a los que están en la penitenciaría. Quiere decir, son personas dañadas que necesitan ser tratadas para después volver a incorporarlas, volver a meterlas a la sociedad. Pero ¿sabe qué? Muchas veces los penales se convierten en universidades de perversión y la gente aprende peores cosas dentro de los penales, que lo único que hace es cumplir su tiempo, pero sale y después vuelven posiblemente a ser peores que como estaban antes de entrar allá. Vinieron entonces, nos dijeron: por favor, hagan la obra allá, trabajen con nosotros, y nos dieron ese privilegio. Entonces tenemos centro cristiano dentro del penal, nos han dado un lugar. Después de 3 años tenemos 175 personas ahí. Hace 3 meses fui para bautizar 44 de ellos. Y dada esa necesidad, las autoridades me permitieron meter mi alberca plástica y llenarla. Sí, de verdad me permiten. Son bendiciones que el Señor da. Y entonces allá bautizamos a aquellos 44 hombres. Pero yo me llevé una sorpresa, porque no es la primera vez que voy a ministrar a penales. He ido muchas veces a muchos lugares a ministrar a penales. Y lo que me he encontrado es que todo el mundo es inocente. Con todos los que yo había platicado siempre me decían: no, es que yo no soy culpable, es que me tienen aquí injustamente y no sé si podría hacer algo para que me saquen de aquí, porque todos son inocentes. Yo salía frustrado porque decía: pues qué injustos somos, ¿no? Tenemos pura gente buena dentro de la prisión y pura gente mala fuera de la prisión. Pero esta ocasión me llevé una sorpresa. Todos los que estaban ahí en esa reunión, todos eran culpables. Cuando se acercaba uno: pastor, es que yo hice esto. Pastor, yo hice esto. Pastor, yo hice esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú escuchas el evangelio, tú necesitas ser convicto de tu pecado para conducirte al arrepentimiento. Y yo me llevé esa sorpresa. Por primera vez todos eran culpables. Oye, se acercó un joven de 22 años que casualmente cuando tenía 14 había oído el evangelio, pero no hizo caso de la obra de Dios en su vida. Hermanos, quedé tan horrorizado. Me dijo: pastor, yo estoy aquí porque me involucré con un grupo criminal. He matado 17 personas. Estoy aquí justamente pagando mi culpa. Pero a pesar de que estaba acá pagando mi culpa, no aguantaba mi conciencia. Ahora tengo a Cristo en mi corazón y sigo siendo culpable de haber matado a aquellos, pero sé que he sido justificado por la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos sienten que sus pecados han sido perdonados? Gloria a Dios. ¿Cómo se entra entonces? ¿Cómo se entra a esta comunidad de pacto? ¿Cómo se entra? Mire, no se entra por esa puerta. Por esa puerta usted entra aquí a la reunión. Pero puede ser que usted esté acá, escuche, se goce, pero no se arrepienta.
A la comunidad de pacto llamado iglesia, Iglesia Universal de Cristo, se entra a través de arrepentimiento. ¿Ok? Y ese arrepentimiento entonces nos conduce a la presencia del Señor y nos empieza a edificar y nos empieza a llevar en crecimiento. Luego, mis queridos hermanos, la participación del Espíritu Santo en la formación de esa comunidad de pacto es fundamental, porque la obra del Espíritu Santo es la que toma a la persona, la lleva a esa convicción y la mete a la presencia del Señor. La comunidad de pacto llamado iglesia tiene algunos pasos necesarios que las personas tienen que dar. Uno de ellos es el bautismo. El bautismo es fundamental. La obra del Espíritu Santo para hacernos parte de la iglesia de Cristo es fundamental. Yo he escuchado a algunos otros ministros predicar acerca del bautismo, y hay algunos que predican un bautismo, hay otros que predicamos 3 bautismos, y hay otros que predican 7 bautismos. Ya dije, algunos predicamos, entonces ya me quedé con 3, ¿ok? Y la razón por la que yo me quedé con 3, porque me parece que los otros que se ven por allá están contenidos dentro de esos 3. Pero si otro quiere predicarlos por separado, está bien, no tengo ningún problema al respecto. La obra del Espíritu Santo introduciéndonos dentro de la iglesia es fundamental para que usted sea convertido a Cristo. Y convertido, yo soy convertido, hermanos. Yo soy convertido, yo no era cristiano. Yo soy convertido a Cristo. Y entonces tengo la experiencia de haber sido introducido por el Espíritu Santo a la iglesia. Y ahora yo aprecio la iglesia como algo que yo no conocía, como algo que yo no tenía. ¿Me explico, hermanos? Sino que por obra del Espíritu Santo te meten allá y entonces empiezas a descubrir esa obra tremenda. Ok, voy a tratar de ilustrarles rápidamente. El primer bautismo o el bautismo de agua es el que todos entienden con facilidad. Hay 3 elementos. Número 1, el pastor o líder toma al creyente y lo sumerge en el agua. Así es el bautismo. Pastor o líder toma al creyente y lo sumerge en el agua. Ese bautismo es el que normalmente conocemos. Pero mire, abra la palabra del Señor, primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 13. Vamos a ver la palabra ya. Primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Otra vez, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, vamos a ilustrarlo entonces ahí. Ya tenemos ahí la palabra, pueden guardar un poquito ahí, no quiten el versículo para que lo estén viendo la congregación, pero ahora póngame atención aquí tantito. Este bautismo ocurre así: el Espíritu Santo toma al creyente y lo sumerge en el cuerpo, porque por un mismo espíritu, y si usted nota la palabra espíritu ahí, está con una E mayúscula. Eso significa que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, porque por un solo espíritu, entonces el Espíritu Santo toma al creyente y lo sumerge. Ahí dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Me encanta hacer preguntas a la gente, porque escucho cosas tan extrañas algunas veces para el cumplimiento de este versículo. ¿Sabe por qué razón? Porque ese bautismo ocurre en el momento en que una persona entrega su vida al Señor. En otras palabras, usted fue bautizado de esa manera y ni cuenta se dio.
Pero me gusta mucho preguntar, porque luego digo, ¿dónde recibió usted a Cristo? Y dice alguien, pues en el grupo celular, en el grupo familiar. Otro dice, en el hospital. Aquellos dijeron, en la penitenciaría. Otros dijeron, en la casa de Dios, en el templo, cuando estaba la reunión, hubo llamamiento y yo entregué mi vida a Cristo. Pero ¿sabe qué cosa tan tremenda es esto? Que este es un bautismo que el Señor te da en el momento que tú te entregas al Señor, ni cuenta te das, pero no importa el lugar donde tú te encuentres y que entregas tu vida al Señor, en ese momento el Espíritu Santo te toma y te mete en el cuerpo. Y a partir de ese momento tú eres miembro de la Iglesia Universal de Cristo Jesús. No sabes Biblia, no vas a un templo, no sabes cantos, no estás vestido como estás vestido ahora, no piensas como piensas ahora, pero ya estás dentro. ¿Se da cuenta? Qué rico eso. Bueno, y he oído cosas así como que, ay pastor, yo recibí a Cristo en un bar. Y, ¿estará Cristo en un bar? Ha habido personas que se han convertido en un bar. Lo único que yo me he preguntado es, ¿qué hacía el evangelista en el bar? Pero Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, ¿no es cierto? Usted y yo no nos vamos a meter en problemas con lo que Dios hace, porque Dios es maravilloso. Pero mire qué cosa tan tremenda, ahí donde quiera que sea, el Espíritu Santo tomó al creyente. ¿Por qué razón? Porque la palabra bautismo significa sumergir. Esa es la palabra griega. La palabra griega significa sumergir, pero además tiene otro significado la palabra bautismo. La palabra bautismo, aparte de significar sumergir, significa teñir. También tiene ese significado. Este varoncito tiene su camisa azul, pero ya no le gusta azul. Él la quiere amarillo. Entonces lo que hace, pues es que va a la casa, compra pintura, ¿verdad? Una tina grande, una bandeja grande, mete el agua, disuelve ahí la pintura, agarra su camisa y la bautiza. Sí, cuando los griegos hablaban acerca de sumergir algo, ellos decían baptizo. Y tiene un prefijo en el griego, baptizo, eis. Es dentro de, ser parte de. Es lo que significa la palabra. Pero mire qué cosa tan linda es esto, hermanos. Cuando conocemos los significados de las palabras en el original de la escritura. Se mete de un color, usted entra del color del mundo, pero cuando sale, sale del color de Dios. Por eso es importante bautizarse, porque es un testimonio. ¿Ok? Es un testimonio. Entonces, este es el primer bautismo. Este nadie lo siente. El propósito, hacerte parte de la Iglesia Universal de Cristo. Como dije, no tienes un lugar, todavía no vas a una iglesia, alguien te predicó, puede ser que alguien le predica a alguien que va en un autobús que va para otra ciudad y recibe a Cristo en el autobús y nunca más le vuelve a ver. Pero ya es parte de la Iglesia Universal porque por el Espíritu fue sumergido en el cuerpo. Ya es parte. Ahora vea lo que dice ahí. Por eso dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. O sea, no importa quién es. Ahora, ¿con quién está sentado ahora? ¿Es un ingeniero? ¿Es un médico? ¿Es un arquitecto? ¿Es un gerente? ¿Es alguien que hace limpieza? ¿Es un obrero? ¿Es un maestro? ¿Es rico? ¿Es pobre? Ya no importa. Ahora eres la iglesia. Y eso es lo lindo de esto, hermanos. Como el Señor rompe todo lo que pueda impedir que nosotros tengamos comunión y nos hace parte de un cuerpo. Y entonces te puedes levantar y decirle, mi hermano, Dios te bendiga. Porque es tu hermano. Tenemos un solo papá ahora. Amén. Tercer bautismo.
Dije que había tres. ¿Ok? Tercer bautismo. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo es muy importante. Ustedes oraron por la otra persona y ojalá y que se pueda quedar con la petición. ¿Se acuerdan que le pidió su hermano que orara? Ojalá y que pueda hacer el compromiso de toda esta semana orar por esa persona. Voy a llevar su carga. Voy a orar por esa persona. Lo voy a sentir mío. Lo voy a llevar. Amén. Será bueno. Pero ¿cómo orar correctamente? ¿Cómo hacer una verdadera oración que tenga efecto? Que haga aquello que estamos esperando. Fíjese que la misma palabra en Romanos dice que ¿cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. A veces nos quedamos muy cortos en nuestra manera de orar, ¿no es cierto? No pude evitar cuando llegué mirar a muchos hermanos que estaban aquí orando, caminando, llenando este lugar de la presencia de Dios antes de empezar la reunión. Estaba eso fabuloso. Estaba muy bien, me emocioné de ver eso. Pero ¿cómo podemos hacer oraciones correctas? Ese pasaje dice, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, la única manera de orar correctamente es cuando el Espíritu Santo inspira tu corazón para orar correctamente por otra persona. Y cuando aún las palabras en tu propio idioma, que puede ser el inglés o puede ser el español o puede ser cualquier otro idioma, no te alcanzan, entonces se oye algo más o menos como esto. Shabarriba kasanda ramakaya bashanda kitoson. Aleluya. ¿Algunos tienen algo parecido? ¿Cuántos tienen algo parecido? Ajá. ¿Algunos todavía no? Búsquenlo. ¿Ok? Búsquenlo. Búsquenlo, porque ¿cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A lo mejor alguno de ustedes estaba orando por Pastor Marco en la semana, se enteró que estaba ahí con ese problema estomacal. ¿Y qué tendrá? ¿Qué tendrá? El Señor, perdónalo por haberse comido los tacos de barbacoa. O no sé, ¿verdad? O Padre, oro por apendicitis, o oro por gastritis, o oro ¿por qué oro? O rabacashanda ramaquisa babarramakaya. Y sin saber empiezas a orar por lo que Él necesita, por guianza del Espíritu Santo. Porque tú no sabes cómo debes de orar. Pero entonces el Espíritu empieza a interceder con gemidos indecibles. Tercer bautismo. El Señor Jesucristo toma al creyente y lo sumerge en el Espíritu Santo. ¿Ok? Alguien viene y me dice, equivocadamente. La gente a veces para referirse a esto le dicen de cualquier manera, llenura del Espíritu Santo, saturación del Espíritu Santo. Otros dicen bautismo en lenguas. ¿Está equivocado? Tiene su nombre. Su nombre es bautismo en el Espíritu Santo. Y luego alguien viene y dice, pastor, ¿me podría bautizar en lenguas? Ya dije que está equivocado, ¿verdad? Pero quiere decir bautismo al Espíritu Santo, es lo que está pretendiendo esa persona. Y le digo, no puedo. Te puedo bautizar en agua, porque es el segundo. Acuérdese que el primero es el del cuerpo, el segundo es el del agua. ¿Ok? O sea, yo te puedo dar el del agua. No, ya me bauticé en agua, pues ya no te puedo volver a bautizar. Alguien dice, pues otra vez a ver si quedo bien ahora con esta pasada. Porque algunos parece que no quedaron bien. No, uno se bautiza una sola vez y ya, ¿ok? Eso no es un juego.
y uno viene de otro lugar, se cambia de una ciudad a otra, pero fue bautizado en otra iglesia allá, y cuando llega acá y dice, me quiero volver a bautizar. No, señor, ya se bautizó, valió el bautizo que hizo en aquella iglesia cristiana. Solamente tiene que cumplir los requisitos de Hechos capítulo 8, cuando está bautizando Felipe al etíope. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ok? Y no me meto en líos, cada quien tiene sus reglas en sus diferentes congregaciones. Pero a mí me parece que es el requisito indispensable: reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero viene si, pastor, bautíceme en lenguas. No puedo. ¿Por qué razón? Porque este bautismo me dice que es Jesús personalmente. ¿Quiere usted recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pídaselo al Señor Jesucristo. Primer bautismo: el Espíritu toma al creyente, lo sumerge en el cuerpo. Segundo bautismo: el pastor toma al creyente, lo sumerge en el agua. Tercer bautismo: el Señor Jesús toma al creyente, lo sumerge en el Espíritu. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 30 en adelante. Ahí lo puede ver. Ahí dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Ok? Allá está. Entonces, hay una sola posibilidad de que nosotros podamos hacer algo. Hay una sola posibilidad. Se encuentra en Hechos capítulo 19. Hay una sola posibilidad. Y esa posibilidad es que el apóstol Pablo está ahí, y entonces dice la escritura que él impuso sus manos. Es el único pasaje donde ocurre eso. Todas las demás veces, Hechos capítulo 2, el viento recio, el Espíritu cayó sobre ellos, lenguas de fuego sobre su cabeza, y empezaron a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 10 está Pedro predicando, y se está abriendo la puerta hacia los gentiles. Gentiles quiere decir no judíos, los que no tenían la cuestión de la ley ni del Antiguo Testamento sobre ellos, pero para convencerlos de que era el tiempo de Dios para la salvación universal de los perdidos, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es soberano, y si Él quiere hacer algo ahorita, Él lo va a hacer, y no le importa que yo esté predicando. Amén. Y es lo que pasó allá en Hechos capítulo 10 con Cornelio y su familia. Pedro todavía estaba predicando, pero quiso, voy a darle una bendición a este varoncito. ¿Y qué pasa? Descendió y la gente empezó a hablar en otras lenguas. Pero en Hechos 19, Pablo encuentra unos discípulos por ahí que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo de agua, y no sabían que había Espíritu Santo. No sabían que había algo que Dios daba a su pueblo para fortalecerles y darles poder y autoridad a vivir la vida cristiana. Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Poder de Dios. ¿Ok? Poder de Dios. Entonces tenemos varias cosas aquí ahora, hermanos. Yo estoy hablando de la iglesia, no se olvide, y estoy con el punto de iglesia universal. ¿Cómo nos constituimos iglesia universal? Por una obra divina como esa. Es una obra tremenda, ¿no le parece? Es una obra divina tremenda. El Espíritu Santo obrando poderosamente ahí. En el asunto del bautismo del Espíritu Santo es que la señal inequívoca es que las personas hablan en otras lenguas. ¿Por qué razón? Porque en Babel hubo confusión. En Babel los hombres pecaron contra Dios, se levantaron contra Dios, y Dios les confundió la lengua y fueron dispersados por toda la tierra. Pero cuando Él está edificando su iglesia universal, entonces Él
les da una nueva lengua para unificarlos. Oiga un chino hablar en lenguas, va a hablar igual que un mexicano en lenguas, igual que un estadounidense en lenguas, igual que un hondureño en lenguas, igual que cualquiera. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu. Esa es la razón por la que tenemos lenguas. Son buenas, son importantes, no las desprecie. Quite toda cuestión en su corazón que diga: ¿yo para qué quiero hablar en lenguas? El asunto es que muchas personas que han recibido bautismo del Espíritu Santo, pero no se han consagrado a Dios, han causado confusión a otros de tal manera que dicen: ¿para qué quiero hablar en lenguas si sigue siendo el mismo? ¿Hola? ¿No es así? Es como el que cae, ¿verdad? Viene acá, recibe ministración y caen bajo el poder de Dios. Yo he caído bajo el poder del Señor 2, 3, 4 veces, pero casi siempre Dios me ha dado una visión o me ha dado un sueño, o el Señor me ha incrementado en algo en mi relación con Él, en la unción, en el fluir de su gracia. Pero yo veo que un montón vienen acá y reciben y no pasa nada con ellos. Y hasta ya entonces piensan que es parte del culto, ¿verdad? Un día estábamos ministrando y estaba aquello de moviéndose el Señor poderosamente, y había un montón de gente que estaba ahí bajo el poder del Señor, y de repente vi que una persona se paró allá, venía y iba así, y así, así. Yo dije: andará buscando a alguien, que se le perdió a esta persona. Y ya finalmente llegó allá donde había un huequito, entonces agarró y se acostó solito y se puso. Hasta me dio ternura verlo, hermanos. Pensó que era parte de la cosa, ¿verdad? Es que algunos piensan así. Es parte. No, es el bautismo en el Espíritu Santo. Vea qué cosa tan tremenda. Cómo Dios es que forma su iglesia. La iglesia no es cualquier cosa, hermanos. Tenemos que entenderlo muy bien. La iglesia no es cualquier cosa. Luego, la segunda vez que Jesús usó la palabra iglesia, porque esta es la primera, lo leímos en Mateo, ahí comenzamos nuestra enseñanza. La primera vez que el Señor habló de iglesia era para hablar de la iglesia universal. La segunda vez que el Señor habla de la iglesia es para hablar de una iglesia local. Aquí, nosotros, los que estamos aquí, ¿ok? Ahí está entonces Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, la segunda vez que el Señor usa la palabra iglesia, entonces lo usa como un sentido de un cuerpo local. Ahora ya estamos en punto de encuentro. ¿Ok? Ya estamos acá. Pero fíjese que el pasaje no se refiere a un momento agradable, Larisa, no es un momento agradable. La porción de la escritura nos está hablando de que podía haber problemas en la iglesia. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí, sí, claro que sí. La iglesia no es un lugar fácil. La iglesia es un lugar bastante complicado. Hay que entenderlo, porque si usted no lo entiende, entonces le va a ocurrir lo que le voy a contar ahora aquí con la palabra de Dios. ¿Ok? Usted tiene que saber que la iglesia no es un lugar precisamente así como lecho de rosas. No, es un lugar complicado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la escritura? Ok, si tú tienes problemas con esta hermana de la iglesia, entonces se sugiere que vengas, hables con ella del problema que tienes. ¿Qué te molestó? ¿O qué es lo que está pasando?
¿Ok? Mire mi hermana. ¿Ya? Pero sucede que la hermana no oye. Esa es una suposición nada más, ¿ok? Porque ella oye, ella es una buena cristiana, ¿ok? Entonces la escritura dice que vayas con ellas dos, que se ven más maduras en la fe. Es otra suposición también. Pero parecen maduras en la fe. Y entonces le dices a ella, y le dices a ella, por favor vengan conmigo, porque siento que hay un problema aquí con ella y no lo he logrado resolver, porque yo ya vine y ya le expuse la situación, pero no llegamos a ponernos de acuerdo. Entonces, vengo con ellas, me junto. Sigue el pasaje hablando de conflicto dentro de la iglesia. Pongan atención a eso. Por eso es que la iglesia no ha tomado consistencia, por eso es que la iglesia no ha tomado fuerza, porque alguien ha entendido mal respecto a la iglesia. Y cuando llega y es confrontado, Dios empieza a tratar su carácter, Dios empieza a tratar su pecado, Dios empieza a tratar su matrimonio, Dios empieza a tratar su familia, Dios empieza a tratar sus finanzas. Se van de la iglesia. ¿Conocen a alguien que se ha ido de la iglesia? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no entendió que la cosa era así. Pero ahí no termina. Entonces ya vinimos, ya le hablamos a ella. Pero no entiende. Entonces quites el cinturón. No, no es cierto. No, hermanos. No sé que alguien lo vaya a hacer, ¿verdad? Pastor, perdón, por favor, perdóneme. No dice que entonces si no las oye a ellos, entonces que venga acá. ¿Cuál es su nombre? Mari. Miren, hermanos, yo hablé con Mari. Hemos tenido un problema. Y ya fui con... O sea, aquí todas se van a llamar María. Bueno, atrás. Isabel. Y ya fui con Mari y con Isabel, con la otra Mari. ¿Y sabe qué? No hemos resuelto el problema. Y ahora yo quiero decirle, hermana Mari, por favor, arreglemos el asunto. No sea que Satanás vaya a engañar su corazón. Escuche, por favor. Meta tristeza, rechazo, depresión, amargura y la vamos a perder. Y entonces ella dice, no me importan sus disculpas. No me importa. Y entonces dice la escritura, este es el pasaje. Hermana, ¿quiere retirarse de la congregación, por favor? Todos digan, ¡ay! Si no es gloria a Dios, en la iglesia se puede decir, ¡ay! También. Cuando cae la convicción. Pero es lo que dice el pasaje. Entonces tengan cuidado, porque la iglesia es un lugar complicado donde Dios nos va a tratar. Pero una vez que nos trata, oiga, no, hermano, tranquilo, hermano. No, yo ya me di cuenta que el hermano ya vino a defenderla. Esto es lo que la palabra presenta. Así que entonces esta vez Jesús se refiere a la iglesia como un grupo local de creyentes comprometidos a mantener las buenas relaciones bajo su dirección. ¿Ok, hermanos? Entonces la iglesia local es un lugar maravilloso
donde nosotros podemos edificarnos. Fíjese qué cosa tan tremenda. Investigué este asunto. Cuando el apóstol Pedro predica su primer mensaje, Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que muchos creyentes, déjenme encontrar el pasaje aquí. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El día que Pedro predicó, si usted toma cuidado de Hechos capítulo 2, se va a dar cuenta que había gente de muchas naciones allá, mínimo 15 diferentes naciones que habían llegado a Jerusalén para adorar. Pero esos que estaban allá escucharon el mensaje de Cristo, del Señor Jesús como Salvador, y se integraron a la iglesia como 3,000 personas de una sola vez. ¿Y sabe qué ocurrió? Esto es lo que usted no sabía. Muchos de ellos no se regresaron a su país. Porque los 3,000 no eran que vivían en Jerusalén, no eran judíos de Judea, sino eran israelitas de toda la tierra, de las tantas naciones que estaban allá. Pero entonces ellos, como recibieron al Señor, no se regresaron a sus países pronto, se quedaron ahí. Ahora usted va a entender por qué dice la palabra que empezaron a vender las propiedades para darle de comer y para darles hospedaje y para suplir las necesidades de todos los que se quedaron, porque se quedaron para crecer en la fe. En otras palabras, mi hermano, la iglesia es un lugar para nuestro crecimiento, para nuestro alimento espiritual. ¿Sabe cómo se fueron de Jerusalén? Cuando fueron enviados. En otras palabras, usted solamente va a salir de este lugar cuando el pastor, por guianza del Espíritu Santo, le esté mandando a hacer el trabajo ministerial a otro lado. De otra manera, usted debe estar sembrado en este lugar. Usted no se debe mover de esta casa. Usted debe ser una comunidad de pacto firme para vivir en esta familia y ayudarse mutuamente en su crecimiento. Amén. Ahora vamos a ver qué significa la palabra añadir. Voy a tomar unos minutos más. ¿Está bien, pastor? Ok. No va a ser como una iglesia. Cuando yo dije, ¿puedo tomarme otro? Sí, usted predique lo que quiera, nosotros ya nos vamos. ¿Verdad? Usted puede seguir todo lo que quiera. No, solo voy a tomar unos minutos más. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadir significa unir, afiliarse, pertenecer y comprometerse. Eso es lo que significa. ¿Están comprometidos? ¿Están afiliados? Es importante que usted tenga ese entendimiento. Ahora, hermanos, hay varios pasajes que hablan acerca de añadir, pero voy a terminar con este versículo, ¿ok? Ya voy a terminar. Ahora, ustedes ya saben que cuando un predicador dice que va a terminar, eso es mentira eso, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Ok, ahí va. Pero vamos a ver Jeremías capítulo 14. No, sí, vamos a terminar con esto. Ya. Jeremías capítulo 14, versículos 10 al 12. Dice la escritura así: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, como hablar de esta iglesia, como hablar de esta familia. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová:
no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Uy, 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 uy. ¿Han oído a alguien que dice, oh, yo quiero con Cristo, pero no quiero nada con su iglesia? ¿Han oído a alguien así? Jeremías 14. Yo oigo eso ahora en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere comprometerse y porque no quiere salir raspado. Ya entendimos que la comunidad nos va a ayudar a crecer en nuestro carácter a través de algunas situaciones complicadas. Va a haber situaciones complicadas, son para nuestro crecimiento. Tú vas a saber si puedes aguantar a una persona aun cuando no te cae bien, cuando no es de tu agrado, pero que puedes ver a Cristo en ella. Amén. Eso es la iglesia local. Pero si usted dice, hijo, ya no aguanto a esta gente yo. Ya no. De verdad es que la hermanita fulana tal, hijo, ya no la aguanto. Ya lo veo y se me revuelve el estómago. Y el otro, no hombre, el otro está peor. Y yo mejor me voy, ¿verdad? Y luego dice en su casa, no, mejor en mi casa. Allá voy a orar, allá voy a ayunar, allá Dios me va a escuchar. Mientras estaba dentro de la iglesia, Dios le estaba dando tiempo para que usted creciera y no le estaba tratando sus pecados como debía tratárselos, porque le está dando tiempo que usted aprenda el camino de Dios. Pero usted se harta de la iglesia local y se va, y entonces dice Dios, me lo voy a surtir ahora. Ahí está. No me diga nada. Enójese con Jeremías, él fue el que escribió eso. Fíjese cómo dice aquí, se deleitaron en vagar. ¿Cuánto vagabundo cristiano tenemos? ¿Cuánto vagabundo espiritual tenemos? Ahora, ¿quiere saber qué significa la palabra vagar? Ahí le va. No tener meta, no tener propósito, huir, vacilar. Pero el último significado es el que más me dejó a mí: estar deprimido. La palabra en el original hebreo, vagar, significa estar deprimido. ¿Qué tiene que ver huir con estar deprimido? Es que significa que sale de la iglesia local, sale de la cobertura y cae en depresión. Yo soy un pastor, soy un apasionado de la iglesia local, me encanta. Es un lugar de bendición, es un lugar difícil, es un lugar de trato, pero es un lugar de cobertura, es un lugar de seguridad, es el redil de las ovejas, es donde está la voz del pastor. Mire qué lindo. Yo pues no soy miembro de esta iglesia local, soy de la Universal, acuérdese, ya aclaramos ese punto. Y por supuesto que yo quiero al hermano, al pastor, al apóstol. Lo he tenido en mi casa, ha comido en mi mesa, nos hemos gozado con su esposa, han estado conmigo de vacaciones allá en México. O sea, tenemos una relación ya de años, ¿verdad? Yo los conocí solteros a ustedes. Iba a decir, no, yo no voy a decir nada de ustedes. Y entonces, hermanos míos, escuchamos la voz del pastor y me emocioné. ¿Sabe qué hice yo esta mañana? Porque estaba acá, fui a predicar a otra congregación esta mañana. Yo vengo de un seminario, toda la semana estuve dando un seminario allá en el área de Pomona. Saco mi celular y grabo mi mensaje y mando mi mensaje allá. Es que uno tiene una ligadura de amor. Usted no sabe, porque no es pastor, yo sí soy, lo que duele que un alma, un miembro se vaya.
porque ya sé lo que le va a pasar cuando salga enojado, dividido o en pecado. Porque hay gente que se va porque anda en pecado y no quiere que le diga que se arrepienta. Y cuando el pastor le cae, hermano, por favor, vuelva su rostro a Dios. Y entonces endurece su corazón y prefiere irse. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Nosotros como pastores que ya sabemos la palabra del Señor, va al desierto. Lobos rapaces lo están esperando. Oiga, dice aquí la escritura, no ruegues por este pueblo. Honestamente ahí no he podido obedecer a Dios, porque cuando veo que alguien se va, sí he rogado por ellos. Hay 4 cosas que podemos hacer para comprometernos con la casa local. Número 1, asistencia. Usted no puede faltar. Este es el tiempo de Dios. ¿Ok? En la mañana haga lo que quiera, coma lo que quiera, juegue lo que quiera. Pero la tarde, que es su reunión, usted tiene que estar acá. Porque usted está comprometido, porque usted está afiliado, porque usted es parte de esta comunidad de pacto. Amén. Y si conoce a alguien que no está acá, que debió estar acá, que pudo haber estado acá, porque hay alguno que a lo mejor no pudo, pero hay alguien que sí pudo y no quiso. Entonces, como la hermana, vayan y arreglen la cosa personal. No es un conflicto entre usted con la otra persona, pero es su hermano. Entonces vaya y búsquele. Hermano, te extrañamos en la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. ¿Podemos estar la próxima semana juntos, amado? Hasta el propósito. Hoy voy a orar que Dios te ayude. Voy a orar que Dios te abra una puerta para que tú no faltes en la casa de Dios. Asistencia. Segunda cosa, cuidado los unos de los otros. Acuérdese que va a interceder, ¿ok? Va a interceder, entonces va a llevar las cargas los unos de los otros. Tercero, extensión. ¿Qué es extensión? Es predicarle a otros que no tienen a Cristo. Usted tiene que amar su iglesia local. Ya dijimos que somos parte de la iglesia universal, pero él estaba pensando que estuviéramos sembrados en un lugar y que echáramos raíces. Él así lo pensó. Por lo tanto, es nuestro deber predicar el evangelio y buscar que otros sean parte de esta casa. Amén. Entonces, haga ese esfuerzo, haga ese trabajo. Es su deber. Ese es su deber. Recuerde que usted solo saldrá a otro lugar como el pastor. Lo mandaron en bendición, ¿no es cierto? ¿No oran por él? ¿No está allá levantando la obra del Señor? ¿No se gozan saber que él está allá, pero que está sirviendo al Padre Celestial? Porque él no está aquí porque anda de vago. Estaríamos tristes. Imagínense que hoy estuviéramos acá diciendo que nadie sabe, que estoy dando yo el anuncio. Hermanos, el apóstol Rolando se apartó de Dios y se fue al mundo. Uy, Dios guarde. Ay, Padre Santo, hasta sentí feo. No, está sirviendo. Se fue en bendición. Extensión. Todos tenemos que predicar. Usted tiene que predicar a otros el evangelio y traerles a la casa. Amén. Y lo último, no por ser último no es importante, mantenimiento. Pero mire, esto quiere decir diezmos y ofrendas. Hay que comprar un micrófono, hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, hay que tener sillas. Todo es con dinero. Pero ¿qué es lo que el diablo ha usado? Porque el diablo ha usado, hermanos, tantas veces, ¿verdad? Cuando viene acá y dice, hermanos, vamos a comprar un nuevo micrófono, vamos a dar una ofrenda especial. Se paran y se van. Y dice, ya sabía, en la iglesia todo es dinero. Ya sabía que me iban a pedir. El diablo ha usado eso mucho. Ahora hay muchos que abusan, ciertamente. Hay muchos predicadores. No tengo problemas para decirlo, hermanos.
Hay muchos que han engañado con el evangelio, pero no es así todo, hermanos. Hay iglesias sanas que usan los recursos en la dirección correcta, pero es su responsabilidad como miembro de la iglesia local dar mantenimiento, sostenimiento con su diezmo y con su ofrenda, porque eso habla de su pacto, eso habla de su compromiso, eso habla de que usted ama el lugar. Cuando usted ama el lugar, usted lo sostiene. Amén. Echa adelante. Y de esa manera entonces la iglesia cumple su propósito. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Señor, trae crecimiento y madurez a tu iglesia, Señor. Permite que mis hermanos aquí esta noche, al recibir la palabra, su corazón arda en el fuego de tu presencia. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a ver la iglesia en la justa dimensión de lo que tú planeaste, de lo que tú pensaste para nosotros desde el principio. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos.